Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Jueves 28 de septiembre, una fiesta para algunos. San Estanislao es uno de los santos que la Iglesia venera. Hoy vamos a tener la sexta palabra de Monseñor Romero, el sexto segmento de esa última homilía, la homilía en el Hospitalito La Divina Providencia de ese 24 de marzo de 1980. El tiempo para Monseñor está a segundos de terminar. El contexto de Monseñor es maravilloso en el sentido de que el día de ayer, 23 de marzo, estuvo en la catedral y podemos decir que ahí estuvieron sus últimas palabras para la audiencia, para la radio, para quienes le seguían. Ahora está en el Hospitalito La Divina Providencia, está en el lugar de su residencia, ahí vivía, ahí dormía, ahí comía, ahí rezaba y también ahí murió. La sexta palabra extraída de las palabras de Monseñor dice: todos podemos trabajar por un mundo mejor. Es lo que Monseñor consideró de doña Sarita. Monseñor creyó que niña Sarita dio lo que tenía que hacer, lo que tenía que dar, no había más, y de ahí saca él la conclusión: todos podemos trabajar por un mundo mejor. Oigamos a Monseñor. Sexta palabra: todos podemos trabajar por un mundo mejor. Yo creo que será aspirar en balde a horas de esperanza y de lucha en este aniversario. Recordamos pues con agradecimiento a esta mujer generosa que supo comprender las inquietudes y esfuerzos de su hijo y de todos aquellos que trabajan por un mundo mejor, y supo también poner su parte de granito de trigo en el sufrimiento. Y no hay duda que esta es la garantía de que su cielo tiene que ser también a la medida de este sacrificio y de esa comprensión que falta a muchos en este momento en El Salvador. Ya no hay tiempo para más. Es el momento de decirle a Jorge Pinto: ahí tienes a tu madre. Ya oramos por ella. Ya le agradecimos lo que hizo por este país. Es tiempo que la guardes en tu corazón, porque ella y yo nos vamos a juntar en unos segundos. Ni ella ni yo hemos perdido el tiempo en este mundo. Dimos lo que teníamos que dar. Hicimos lo que teníamos que hacer. Es hora de ir a recoger los frutos que Dios nos tiene preparados. Llegamos a la sección de la palabra de Dios. Después de haber vivido toda una experiencia de acompañamiento a ese pueblo de Israel desde la salida de Egipto, toda la travesía en el desierto, la instauración en la tierra prometida, la torpeza, la obcecación, la obsesión que obligó a Dios permitir primero que destruyeran el reino del norte. Asiria con Sennacherib destruye el reino del norte. Después Nabucodonosor destruye el reino del sur. Van esclavos, exiliados a Babilonia, y por obra de Dios surge un emperador Ciro que conquista Babilonia,
destruye a Babilonia y por decreto real les permite que vayan de regreso a reconstruir Jerusalén. Hemos visto cómo Esdras, las dos lecturas que hemos tenido de Esdras, nos permiten visualizar cómo hace el pueblo para reconstruir lo principal, el templo. Hacen un culto de dedicación, hay una cantidad de sacrificio de animales, hay ayunos, purificaciones, y queda el templo consagrado. Hoy vamos a empezar un nuevo libro, el libro del profeta Ageo. Ageo es uno de los profetas que se llaman profetas de la restauración. Los profetas que hablaron después del exilio y se distinguen de los profetas que hablan antes del exilio. Aquella etapa se llaman profetas mayores y profetas menores. Aquí están los profetas de la restauración. Oigamos al profeta Ageo, capítulo 1, versículos del 1 al 8. Dice lo siguiente: En el año segundo del rey Darío, el mes sexto, el día primero, vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judea, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Así dice el Señor de los ejércitos: Este pueblo anda diciendo, todavía no es tiempo de reconstruir el templo. La palabra del Señor vino por medio del profeta Ageo. De modo que es tiempo de vivir en casas revestidas de madera, mientras el templo está en ruinas. Pues ahora, dice el Señor de los ejércitos, mediten su situación. Sembraron mucho y cosecharon poco. Comieron sin saciarse, bebieron sin apagar la sed. Se revisten sin abrigarse, y el que trabaja a sueldo recibe la paga en bolsa rota. Así dice el Señor: mediten en su situación. Suban al monte, traigan maderos, construyan el templo para que pueda complacerme y mostrar mi gloria, dice el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hemos estudiado la vida de los profetas y entre otras cosas hemos dicho que el profeta no dice nada por cuenta propia. El profeta solo dice lo que Dios le manda decir. Si alguien quiere ser profeta, se considera profeta, solo puede decir lo que Dios le manda decir. Este es el profeta. El profeta Ageo observa la realidad, mira lo que está pasando. Hemos dicho, los profetas son verdaderos analistas de la realidad. Y él mira que la restauración de Israel, de lo que quedó de Israel, la tribu de Judá, la tribu de Leví y algunos de la tribu de Benjamín. Estos son los que han llegado a establecerse en la antigua Jerusalén. Esta Jerusalén antigua está reconstruyéndose, pero los habitantes se están preocupando primero por sus casas, por sus cosechas, por sus siembras. Y el profeta observa que el templo sigue en ruinas. Y en nombre de Dios, el profeta Ageo lanza la sentencia. De modo que ustedes primero piensan en ustedes y después piensan en Dios. Es hora de reconstruir el templo. Y a la hora de reconstruir el templo, les dice estas 4 palabras. Así dice el Señor: mediten en su situación. Suban al monte, traigan maderos, construyan el templo,
para que pueda complacerme y mostrar mi gloria. Suban al monte, traigan maderos, construyan el templo, y yo voy a mostrar mi gloria. Fíjese que esta lectura extrapolada y trayéndolo a la actualidad, fácilmente puede llevarnos a meditar. ¿Cómo están construidos nuestros templos? A veces vamos a una ciudad y edificios, etc. Y los templos chiquitos. Y los templos en ruina. Y a veces los templos cerrados. Y entonces uno puede sacar la sabiduría del profeta Ageo. ¿Y cómo queremos? ¿Cómo queremos que los pueblos tengan la gloria de Dios? Si no somos equitativos. Una cosa es el desarrollo urbano, rural, del lugar, y otra cosa es el significado que tiene para mí la presencia de Dios. Y al revés, ustedes han ido, por ejemplo, a visitar Esquipulas. Esquipulas, un inmenso templo. En el tiempo original, cuando se construyó el templo de Esquipulas, semejante construcción que ya lleva 420 años, una gran construcción, y alrededor casitas, champas, gente bien pobre. Los dos contrastes: ciudades súper desarrolladas, templos chiquitos, lugares donde el templo es majestuoso y las casas pobrecitas. El equilibrio es lo maravilloso. ¿Qué tanto significa Dios para la comunidad? Así es el templo. ¿Qué tanto significa la comunidad para el templo? Así son las casas. Es un juego interesante, determinante. El pueblo de Israel tenía no solo que pensar en su comida, siembran sin cosechar, se abrigan sin vestirse. ¿Por qué? Porque no le han dado el lugar a Dios. No han sabido darle lugar a Dios. Vamos al otro lado. Podemos ir en el caso de Guatemala, una ciudad colonial. Casi en cada cuadra hay una iglesia. ¿Qué tanto significa, qué tanto importa Dios en la comunidad? Así será su templo. ¿Qué tanto importa el templo para la comunidad? Así será la comunidad que alberga el templo. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículos del 7 al 9. Dice lo siguiente: En aquel tiempo, el virrey Herodes se enteró de lo que pasaba y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado, otros que había aparecido Elías, y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Herodes se decía: a Juan lo mandé decapitar yo. ¿Quién es este de quien oigo semejantes cosas? Y tenía ganas de ver a Jesús. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hay que ubicar este texto en el contexto y también en la intencionalidad de Lucas. Comencemos diciendo algo interesante. Lucas, cuando estudiamos el Evangelio, ¿recuerdan? Ahí está en el video del Evangelio de Lucas, según San Lucas. Lucas tiene una pretensión de que lo viejo terminó, llegó lo nuevo. Y Lucas presenta a un Herodes distinto como lo presenta Mateo. Porque en Mateo es Herodes el que dice: es Juan el que ha resucitado. Aquí no es él el que dice ha resucitado. Aquí la gente dice:
En aquel tiempo el virrey Herodes se enteró de lo que pasaba y no sabía qué tenerse, porque unos decían que Juan había resucitado. No es Herodes el que dice Juan ha resucitado. Otros que había aparecido Elías, porque el pueblo en el Antiguo Testamento vieron cómo desapareció Elías en un carro de fuego, fue arrebatado, y decían, Elías tiene que volver. Pues ha aparecido Elías. Y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Eso de volver a la vida es un concepto no cristiano todavía. Es un concepto de la idiosincrasia esotérica, misteriosa, que tenía la cultura de los romanos. Cuando alguien muere en el mundo romano, lo sepultan como un dios. Y en cualquier momento va a volver a aparecer. El punto central de Lucas aquí es que el virrey, el imperio romano se dividía en 4 reinos. Se llama tetrarcas. Son 4 gobiernos. El virrey Herodes escucha, le ha llegado a su oído que por ahí anda un tal Jesús. Y como Lucas pretende dejar atrás lo viejo y presentar lo nuevo, es tan nuevo el mensaje de Jesús que Herodes quiere conocerlo. Este es el contexto y la intencionalidad de Lucas. El virrey quiere conocerlo. Tenía ganas de ver a Jesús. Lo vio, pero caricaturescamente, cuando lo vio, Jesús ya era un reo. Perdió la oportunidad Herodes. Aquí está la emoción. Herodes quiere ver a Jesús. Es la novedad. Pero cuando lo vio, perdió la oportunidad. Le pidió un milagro. Y Jesús guardó silencio. No quiso hablarle al rey Herodes. Herodes no estaba preparado. Quería verlo, pero cuando llegó el momento, no estaba preparado para el encuentro con Jesús. En el ambiente popular, en el ambiente social, comunitario, tenemos esto que pasa con el rey Herodes. Deseamos conocerlo, pero cuando lo tenemos enfrente, no le damos la importancia, no le damos el mérito que Dios se merece. Si volvemos a hablar del templo, de los templos, muchas veces los templos no tienen nada que ver con la realidad. Y muchas veces la realidad no tiene nada que ver con los templos. Cuando estaba en Panamá, en Santiago, estábamos trabajando en la Catedral de Santiago de Veraguas. Recuerdo que un día discutíamos en uno, allá le llaman campos a los cantones, en uno de los campos cercanos. No había ermita. Y la delegada de la palabra, la encargada de la comunidad, hizo una campaña a ver si podíamos conseguir un terreno para construir la ermita, el oratorio. Y cuando nos sentamos con la comunidad, llegó una persona de los pudientes de la zona e hizo esta reflexión maravillosa. Dijo: yo estoy de acuerdo que busquemos el terreno y lo vamos a conseguir, dijo. Y ojalá con las actividades que hagamos tengamos nuestro propio oratorio, nuestra propia ermita. Pero yo veo un problema, dice. Ustedes aquí no se llevan bien. Y yo les diría, y citó al padre Héctor Gallego, yo les diría
que si conseguimos el terreno y empezamos a construir el templo, le metamos con ganas también a construir la comunidad. Y yo me quedé admirado que una persona pudiente, con facilidades económicas, nos haya hecho esa reflexión. Construyamos el templo, pero metámosle a la comunidad. Las dos cosas son fundamentales, las dos cosas son importantes. Ni solo comunidad ni solo templo, ni solo templo ni solo comunidad. Las dos cosas son fundamentales. Ojalá nuestros templos representen a la comunidad y ojalá la comunidad represente al templo. A veces templos hermosos, comunidades raquíticas. A veces comunidades fuertes, templos raquíticos. Yo espero que aprendamos a vivir en armonía, templo y comunidad. El templo no es accesorio, es complemento. Bendiciones para todos y para todas.